Después de ver este reportaje del final de la corrida, nosotros ahora hablamos de economía. Decía Lenin a comienzos del siglo pasado que hay décadas en las que no pasa absolutamente nada y semanas en las que pasan décadas. Desde marzo del año 2020 el mundo tal y como lo conocíamos ha cambiado completamente. El último evento que está copando todos los telediarios es sin duda el conflicto de Ucrania. Este conflicto bélico está causando cambios importantísimos en la geopolítica de los que prácticamente nadie habla. Hoy en el programa vamos a hablar de una decisión que ha tomado Putin que podría ser un primer paso para el cambio del sistema monetario mundial, y es que el presidente ruso ha decidido vincular la moneda de su país, el rublo, al oro. Hoy en No Podemos Identificarnos tenemos con nosotros a Alberto Iturralde. Él es analista bursátil y por supuesto recomendamos que le sigáis en su cuenta de Twitter @Iturralde, tiene unos posts interesantísimos. Alberto, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué hay? Alberto, para que entendamos bien por qué es tan importante que un país decida vincular su moneda al oro, te voy a hacer una pregunta casi a modo de broma, cuya respuesta quizás no sea tan obvia como parece, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este billete de 10 euros y este otro billete fotocopiado que tengo aquí? Bueno, se utiliza siempre la expresión que el euro y el dólar son papelitos, y realmente son papelitos. ¿Por qué? Porque cuando en Bretton Woods, justo terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no lo impone, pero ya una vez que habíamos visto que tenía la bomba atómica, lo aceptamos todos de manera global, que el dólar fuera la moneda hegemónica, Estados Unidos se compromete a vincular la emisión que realice del dólar con sus reservas existentes de oro. Eso implica que no tiene libertad para sacar al mercado los dólares que estime oportunos. No, eso tiene que tener un cierto respaldo en las reservas del país. Claro, a partir de entonces no es difícil que el mundo confiara en el dólar, porque en teoría ese dólar tenía un vínculo con el oro de las reservas americanas. ¿Qué es lo que sucede? Durante la guerra del Vietnam y ante los brutales gastos que estaba acometiendo Estados Unidos, Nixon toma una decisión importantísima a nivel global, y es que deja de vincular la emisión dólar con las reservas de oro que tenían los Estados Unidos, la Reserva Federal. Eso lo que implica es que inmediatamente la moneda dólar deja su valor real, su valor en teoría hasta entonces intrínseco, y se convierte en una moneda fiat. A partir de ahí el dólar vale lo que nosotros queramos creer que vale. Y por eso a partir de ahí Estados Unidos, para seguir manteniendo la fuerza del dólar a nivel global, ha tenido que, sobre todo, implementar su ejército allá por donde alguien pusiera en duda su hegemonía, la hegemonía del dólar. El ejemplo más claro lo tenemos con Saddam Hussein en Irak en el año 2000, cuando decide que va a exportar el poco petróleo que le permitían por las sanciones en euros y no en dólares. Eso es lo que genera la entrada de Estados Unidos en Irak, y de paso ya nos llevamos el petróleo. La siguiente acción determinada de Estados Unidos se produjo contra Muammar el-Gaddafi, que de haber sido uno de nuestros grandes aliados, pese a ser ese sátrapa del que tan mal hablábamos, de repente se convierte en un individuo a eliminar. Bueno, pues Gaddafi lo que había hecho era reunir a los países de la Liga Árabe y proponerles crear un dinar de oro para cobrar su petróleo en ese dinar de oro. Ese dinar de oro tendría un respaldo en oro y obviamente eso implicaría que los petrodólares, esa especie de pagos que realiza Estados Unidos con moneda fiat, obviamente ya no tendrían absolutamente ningún interés para esos países árabes y eso depreciaría el dólar. Bueno, pues durante la entrada de Rusia en Ucrania hemos visto que en el ámbito internacional de divisas se ha depreciado el rublo. ¿Qué es lo que ha hecho Rusia? Pues lo que ha hecho Rusia es decir, bueno, voy a comprar a partir de ahora oro con rublos. Y eso lo que implica es a todos los rublos que yo voy a emitir durante X tiempo, va a ser hasta el 30 de junio, yo les voy a dar un respaldo en oro. Es decir, ustedes me dan oro, yo les doy rublos. Claro, ¿esto qué implicaciones tiene? Tiene unas implicaciones muy profundas en la economía, porque hace años ya que sospechamos que esas reservas oficiales que se le atribuyen en Occidente a Rusia eran falsas. Es decir, se le atribuye mucho menos oro del que más probablemente tiene. Estamos hablando de 2.300 toneladas de oro contra las 7.000 que se sospecha que realmente tiene. ¿Y por qué se sospecha que tiene más oro del que aparentemente se piensa en Occidente? Porque ya llevan muchos años, tanto Rusia como China,
comerciando entre ellos con oro. ¿Por qué? Porque no quieren tener esos papelitos que tenéis ahí, en esas fotocopias casi reales de monedas tanto dólar como euro. ¿Por qué? Porque cada vez que Estados Unidos saca una nueva emisión de moneda, y lo hace en función de la conveniencia de su economía, todos los papelitos que tenemos nosotros de dólares pierden su valor. Luego, si tanto Rusia como China tienen que tener grandes reservas en dólares para poder comerciar con el mundo, esas reservas continuamente se están depreciando y la única manera de tener unas reservas con verdadero valor es vincular la moneda con la que estamos comerciando al oro, que es lo que intenta hacer Rusia con esa medida, por lo menos de manera temporal. Si tenemos en cuenta que Rusia y China llevan comerciando con oro mutuo durante tiempo y también tenemos en cuenta que cuando se intentó devaluar el rublo tras la entrada de Rusia en Ucrania, el gobierno ruso dijo a sus ciudadanos que no había ningún inconveniente en que comerciaran entre ellos con oro, casi ya podemos dar por hecho que Rusia tiende hacia un patrón oro en el que no solamente habrá la convertibilidad que tiene ahora mismo, es decir, que el Banco Central ruso adquiere oro a cambio de emitir rublos, sino que podríamos encontrarnos de aquí a un tiempo en que se hace la convertibilidad contraria. Es decir, que todo billete de rublo, de 5.000 rublos, se corresponde con un gramo de oro. Eso todavía no lo estamos viendo. Podría ser, podría realmente ya ser así, o podría de algún modo tenderse a eso sin que nosotros lo supiéramos. En principio a Rusia no le preocupa demasiado, porque la confianza en su moneda es tal, a día de hoy, entre China y Rusia, y ya le hemos intentado sacar de nuestras transacciones, que no necesita publicar que va a hacer la convertibilidad de rublos por oro. Es decir, Alberto, por decirlo en román paladino, con esta medida que ha tomado el presidente ruso, lo que estamos convirtiendo es cada billete de rublo en una especie de pagaré con el que un ciudadano podría ir pues, a un banco determinado, a una institución determinada y cambiar ese billete por oro quizás en un futuro cercano, ¿no? Y de esta manera nos garantizaríamos que esos billetes tienen un valor determinado y evitaríamos episodios pues, como este que estamos viendo en imágenes. Es la hiperinflación alemana de los años 20, pues bueno, cuando se pusieron a imprimir billetes como locos y el marco perdió todo su valor hasta el punto que, como estamos viendo en imágenes, pues los niños hacían manualidades con los billetes, hacían incluso cometas. Pues bueno, son también estas imágenes en las que vemos alemanes con carretillas muy famosas, ¿no? Iban a comprar el pan con carretillas llenas de billetes porque el dinero no valía absolutamente nada. Ya, y fíjate, que es brutal el ejemplo que acabas de poner, porque tú has citado efectivamente la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, pero es que nos encontramos con la Rusia recién creada como ya república, o por lo menos ya separada de las otras repúblicas soviéticas, y es exactamente igual. Para que te hagas una idea, para que os hagáis una idea, ahora el rublo, para comprar un dólar, se necesitan 83 rublos. Sin embargo, en aquel momento, allá por los años primeros de los 90, llegó a necesitarse 6.000 rublos. Es decir, que era casi más caro producir el rublo que el valor que tenía el rublo. Por eso, a día de hoy, a Rusia sí le interesa tener una moneda con una confianza. Porque claro, si tú dices, no, pero es que yo no puedo ir al Banco Central ruso ahora a que me den oro, no lo necesitas, porque el rublo también lo está aceptando China en muchas de sus operaciones. Es decir, y probablemente en breve veremos que más países de lo que se denomina el BRIC, Brasil, India, Rusia, China, aceptan el rublo. ¿Por qué? Pues porque ya se encargará Rusia de darle confianza, que es la más interesada en impedir esa hegemonía dólar que a ella tanto le debilita. Alberto, vamos a recopilar porque nos has contado que efectivamente el dólar es la moneda que se utiliza para el comercio internacional y por lo tanto hay muchos países que tienen reservas en dólares. Cada vez que Estados Unidos se pone a imprimir billetes como locos, estos dólares pierden valor y por lo tanto estos países pierden capacidad adquisitiva. Pero claro, ahora tenemos una moneda que está vinculada al oro, que es el rublo, y por lo tanto ya el gobierno ruso no puede imprimir todos los rublos que quieran de la misma manera que ocurre con los Estados Unidos y por lo tanto tenemos un elemento que puede hacer quizás más interesante para almacenar el rublo que el dólar, ¿no? Porque no perdería esa capacidad adquisitiva. ¿Cómo podría afectar todo esto a nivel geopolítico, a nivel internacional? Fijaos que hay una desconexión y de hecho los países occidentales no son tontos. Saben que en cierto modo engañan a su ciudadanía con ese sistema de emisión de moneda. Cuando hablamos de esa inflación del 10%, estamos hablando de esa emisión de moneda.
Se nos dice que para solucionar los problemas de la pandemia, para solucionar los problemas de la guerra de Ucrania, hay que emitir moneda. Y emitimos moneda hasta un punto que todo lo que tenemos en nuestros ahorros se ha depreciado ya un 10% en el último año, pero ya hay que incluirle lo que se había depreciado anteriormente. ¿Pero qué es lo que hace la Unión Europea y qué es lo que hace Occidente? Corta con Rusia. Y sobre todo hace propaganda antirrusa, para que ustedes no piensen que Rusia hace las cosas bien en ciertos aspectos. ¿Vale? Es decir, con lo cual dices, bueno, ¿y a mí en qué me afecta? Desgraciadamente, chicos, a nosotros tres no nos afecta en nada. ¿Por qué? Porque no tenemos un acceso al sistema ruso como nos gustaría. Claro que podemos especular en derivados relacionados con las paridades rublo-oro. Yo estos días, por ejemplo, explicaba en una curva, que creo que podéis tener quizás a mano, cómo la paridad rublo-oro se iba a ir dirigiendo hacia los 155.500 rublos la onza de oro, que es precisamente la paridad que ha fijado Rusia. Recordad que da 5.000 rublos por cada gramo de oro. En las onzas Troy, que son las que se negocian en el mercado de futuros del oro, la onza se correlaciona a 32,10 gramos la onza. Significa que multiplicando 5.000 rublos por 32,10 sale esa paridad de 155.500 rublos, rublos por oro. A partir de ahí, por onza de oro, a partir de ahí hay una constante, que es esos 155.000, que está en gris en el gráfico, y una curva verde que demuestra que en realidad Rusia no le importa pagar el oro caro. Le da igual, pero en el momento en el que ya Rusia fija esa paridad temporalmente hasta el 30 de junio, el mercado de oro se tiene que fijar a esa temporalidad, a esa constante de 155.000. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, si el oro y el dólar están por encima, es decir, la paridad oro-dólar está por encima, sale más rentable comprárselo o vendérselo a Rusia. Con lo cual, para sostener la convertibilidad de rublos a dólares, Rusia adopta esa medida y al momento el mercado la acepta porque no queda otro remedio. Y ya para terminar, Alberto, tú que eres analista bursátil, ¿podría ser este entonces, por lo que nos has contado, un buen momento para comprar oro? Bueno, en realidad, si ya hemos explicado que efectivamente se produce una inflación continua por el no respaldo de las monedas fiat, pues obviamente, en realidad, mientras ese sistema siga en vigor, y va a seguir en vigor durante tiempo, lo lógico es que podamos conservar el valor de nuestro dinero si lo convertimos a oro. Es decir, es normal que en el tiempo el oro continúe subiendo, ojo, en la misma proporción que se emite moneda fiat. ¿De acuerdo? Es decir, es muy importante no intentar especular en el corto plazo, como los profesionales como yo, que estamos siempre comprando y vendiendo, porque eso no es rentable en cuanto a gasto de energía y dinero. Sin embargo, para un ahorrador tranquilo, sí puede servir tener una convertibilidad, es decir, voy a comprar un lingote de oro de X, 200 gramos, 300, lo que sea, para mantenerlo y de aquí a un tiempo, obviamente, lo lógico es que tenga que subir. De hecho, en el tiempo se ha demostrado así. A la larga, el oro sí ha cubierto la falta de poder adquisitivo que había en las monedas fiat. Pues interesantísima, sin duda, esta entrevista que hemos tenido con Alberto Iturralde. Recordad su cuenta de Twitter para que le sigáis, @Iturralde. Tiene unos posts magníficos sobre este tema que hemos tratado hoy y sobre otros muchos que tienen que ver con la bolsa, con los mercados. Si estáis interesados, seguidle en Twitter porque la verdad es que es información interesantísima. Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en No Podemos Identificarnos. Nada, yo feliz. Muchísimas gracias, chicos.